Mi mejor amigo es un asesino en serie y yo fui su cómplice por error, pero lo que acabo de encontrar en el sótano de su casa incendiada me confirma que su esposa, a quien creí enterrar con mis propias manos, es alguien mucho más peligroso que él. Todo empezó hace unos 6 años. En aquel entonces, yo tenía una vida bastante estándar. Trabajaba en una agencia de seguros, vivía en un departamento de 2 habitaciones en las afueras y tenía un grupo de amigos sólido. Entre ellos estaba mi mejor amigo de la infancia, Mateo, y su esposa, Julia. Mateo era el tipo de persona que todos quieren ser. Tenía ese carisma natural que no se puede fingir. Julia, por otro lado, era más reservada, pero increíblemente inteligente. Eran la pareja perfecta. Yo solía pasar casi todos los fines de semana en su casa. Éramos un trío inseparable. Cenábamos, veíamos películas, hablábamos de planes a futuro. Yo los veía y sentía una mezcla de admiración y una envidia sana. Quería lo que ellos tenían. Un martes cualquiera, recibí una llamada de Mateo. Eran cerca de las 11 de la noche. Su voz sonaba diferente, extrañamente plana. Me pidió que fuera a su casa de inmediato. No me dio explicaciones, solo dijo que era una emergencia. Pensé que quizás habían tenido una pelea fuerte o que alguno de sus padres había fallecido. Me puse los zapatos, tomé las llaves del auto y manejé los 15 minutos más tensos de mi vida hasta su calle. Cuando llegué, las luces de la casa estaban apagadas, excepto por una pequeña lámpara en la sala. La puerta estaba sin llave. Entré y el olor fue lo primero que me golpeó. No era un olor a muerto, como en las películas. Era un olor metálico, dulce y penetrante. Mateo estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas, mirando a la nada. Tenía una mancha oscura en la manga de su camisa clara. ¿Mateo? ¿Qué pasó?, pregunté, casi sin voz. Él no me miró. Señaló con la barbilla hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Fui hacia allá, sintiendo que el aire se volvía más espeso con cada paso. Al entrar al dormitorio principal, vi a Julia. Estaba en el suelo, junto a la cama. No había señales de lucha, ni muebles volcados. Parecía que simplemente se había desplomado. Pero había mucha sangre. Demasiada. Me quedé paralizado. Mi cerebro no lograba procesar la imagen de Julia, la mujer que me había preparado café 2 días antes, convertida en un objeto inerte en el suelo. Volví a la sala, temblando. Mateo seguía en la misma posición. Fue un accidente, dijo él, sin emoción guión. Estábamos discutiendo. Ella me empujó, yo la empujé de vuelta. Se golpeó con la esquina de la cómoda. No despierta, Lucas. No despierta. En ese momento, mi instinto fue sacar el teléfono y llamar a emergencias. Pero Mateo se levantó de un salto y me arrebató el móvil. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Si llamas, mi vida se termina, me dijo, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tú me conoces. Sabes que no soy un asesino. Fue un segundo de furia, una estupidez. Si voy a la cárcel, me mato. Te lo juro por mi madre que me mato ahí mismo. Ese fue el primer error. El momento exacto en el que mi vida dejó de ser mía. En lugar de insistir, en lugar de cumplir con mi deber como ciudadano y como amigo de Julia, me quedé callado. Vi a mi mejor amigo desmoronarse y, por una lealtad malentendida, decidí que iba a ayudarlo. Pasamos el resto de la noche limpiando. Es increíble lo que el cuerpo humano es capaz de hacer bajo la adrenalina del miedo. No hablamos mucho. Él me daba instrucciones y yo obedecía como un autómata. Limpiamos la madera, el suelo, la cómoda. Usamos productos fuertes que quemaban la nariz. Metimos el cuerpo de Julia en una alfombra vieja que tenían en el garaje. Lo más perturbador no fue el acto en sí, sino la normalidad con la que Mateo empezó a planear la coartada mientras cargábamos el bulto hacia el maletero de su coche. Decidimos que ella se había ido. Que habían tenido una pelea y ella simplemente tomó sus cosas y desapareció. Era creíble, Julia tenía una relación distante con su familia y no tenía muchos amigos íntimos fuera de nuestro círculo. Manejamos hasta una zona boscosa a 2 horas de la ciudad. Cavar un agujero lleva mucho más tiempo del que crees. El suelo estaba duro y mis manos se llenaron de ampollas que luego se reventaron. Cada vez que mi pala golpeaba una piedra, el sonido me recordaba el golpe seco que Mateo describió. Terminamos al amanecer. Regresamos a la ciudad con el sol saliendo, como si viniéramos de una fiesta larga. Durante los meses siguientes, la mentira se convirtió en nuestra realidad. Mateo puso una denuncia por desaparición a la semana. Yo estuve ahí, apoyándolo en la comisaría. Lloré con él frente a los oficiales. Consolé a los pocos familiares de Julia que aparecieron. Me convertí en el pilar de Mateo, el mejor amigo que no lo dejaba solo en su dolor. Pero aquí es donde la historia toma un giro que no esperaba. Al año de la desaparición de Julia, Mateo conoció a otra mujer. Se llama Valeria.
Es encantadora, dulce, y se parece físicamente a Julia de una manera que me revolvía el estómago. Lo que empezó como una distracción para él, se convirtió en algo serio. Y Mateo, increíblemente, empezó a ser feliz. Empezó a olvidar. Yo no podía. Cada vez que veía a Mateo reírse con Valeria, sentía un ácido subiendo por mi garganta. Él estaba viviendo la vida que supuestamente casi pierde, mientras yo cargaba con el peso del secreto como si yo hubiera apretado el gatillo, o en este caso, provocado el golpe. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con el olor de la habitación de Julia. Soñaba que la policía llamaba a mi puerta. Un día, mientras cenaba en casa de Mateo y Valeria, sí, seguíamos siendo mejores amigos, Mateo fue a la cocina a buscar más vino. Me quedé a solas con Valeria. Ella me miró fijamente y me dijo algo que me heló la sangre. Mateo habla mucho de ti, Lucas. Dice que eres la única persona en la que confía plenamente. Dice que compartieron algo. Una experiencia que los unió para siempre. Forcé una sonrisa. Sí, la desaparición de Julia fue dura para los dos. No, dijo ella, inclinándose hacia adelante. John. No se refería a eso. Me dijo que tú hiciste algo por él que nadie más haría. Algo que lo salvó. Pero nunca me dice qué fue. En ese momento comprendí que Mateo no solo era un asesino accidental, sino un manipulador maestro. Estaba usando nuestra lealtad como una medalla de honor frente a su nueva pareja, pero sin darle los detalles. Me di cuenta de que él ya no sentía culpa. Él ya había enterrado a Julia 2 veces, una en el bosque y otra en su memoria. La mirada de Valeria no era inquisitiva, era curiosa, casi admiradora. Para ella, yo era el héroe leal que ayudó a su hombre a superar un bache oscuro. Para mí, yo era el cómplice que permitía que ella durmiera cada noche sobre un colchón que, aunque nuevo, ocupaba el mismo espacio donde Julia se desangró. A partir de esa cena, algo en mí se rompió. Empecé a obsesionarme con los detalles. Me preguntaba si Mateo realmente me había dicho la verdad aquella noche. ¿Fue un accidente? Me repetía una y otra vez. Empecé a visitar a Mateo con más frecuencia, no por amistad, sino para vigilarlo. Empecé a notar pequeñas grietas en su narrativa. Un domingo, Mateo me pidió que lo ayudara a vaciar el cuarto de herramientas del fondo de su jardín. Quería convertirlo en un estudio para Valeria. Mientras movíamos estantes viejos y cajas llenas de moho, encontré una pequeña caja de madera cerrada con llave. Mateo no estaba mirando, estaba afuera cargando una bolsa de basura pesada. Metí la caja en mi mochila sin pensarlo. Esa noche, en mi departamento, forcé la cerradura. Esperaba encontrar joyas de Julia, o quizás alguna carta. Lo que encontré fueron fotografías. No eran fotos de vacaciones. Eran fotos de Julia, tomadas a escondidas. Fotos de ella durmiendo, de ella saliendo del trabajo, de ella llorando en el coche. Y lo más aterrador, todas tenían fechas de los meses previos a su accidente. Había notas escritas a mano por Mateo. No eran notas de un esposo amoroso. Eran registros. 14 de mayo, Julia habló con el abogado otra vez. Cree que no lo sé. 2 de junio, dice que se va el mes que viene. No puede irse. Se me cayó el alma a los pies. No había sido un accidente. No fue un empujón fortuito en una discusión de borrachos. Fue algo planeado, o al menos, algo que él ya había visualizado. Mateo me había usado. Sabía que mi lealtad hacia él era mi mayor debilidad y la usó para convertirme en su seguro de vida. Si él caía, yo caía. Él no me llamó esa noche porque estuviera desesperado, me llamó porque necesitaba a alguien que le ayudara a mover el peso y que tuviera demasiado que perder como para hablar. Pasé semanas sin contestar sus llamadas. El pánico se convirtió en una paranoia constante. Sentía que cada patrulla de policía que pasaba por la calle venía por mí. Pero lo peor no era la policía. Lo peor era Mateo. Empezó a presentarse en mi casa sin avisar. Se quedaba sentado en mi sala, tomando cerveza, hablando de lo feliz que era con Valeria y de cómo nosotros siempre estaríamos bien porque estábamos en el mismo barco. Estás muy callado últimamente, Lucas, me dijo una tarde, mientras jugaba con un encendedor John. Espero que no estés dándole vueltas a cosas viejas. El pasado es tierra, amigo. Y la tierra no se toca si no quieres ensuciarte las manos otra vez. Fue una amenaza directa. Ya no había rastro del amigo sollozante que vi hace años. Ahora era un hombre que controlaba la situación. Entonces, Valeria me llamó. Estaba llorando. Me dijo que Mateo había cambiado, que a veces tenía ataques de ira por cosas insignificantes y que había empezado a vigilar su teléfono. Me pidió que nos viéramos en una cafetería lejos de su barrio. Cuando la vi, tenía un moretón mal oculto con maquillaje en el pómulo. Me dijo que quería dejarlo, pero que tenía miedo. Que Mateo le había dicho que él sabía cómo hacer que la gente desapareciera y que nadie la buscaría. Ahí fue cuando cometí mi segundo gran error. O quizás el primero que fue realmente consciente.
No le dije a Valeria que fuera a la policía. No le conté lo de Julia. Tenía miedo de que si ella hablaba, mi nombre saldría a la luz y terminaría en una celda por el resto de mis días. En lugar de eso, traté de calmarla. Le dije que Mateo solo estaba estresado. Le mentí a otra mujer para protegerme a mí mismo y al monstruo que yo había ayudado a esconder. Pero la culpa es un parásito. Come por dentro hasta que no queda nada más que rabia. Decidí que si no podía entregarlo a la policía sin hundirme yo, al menos sacaría a Valeria de ahí. Empecé a planear cómo ayudarla a escapar sin que Mateo sospechara de mí. Pero Mateo es más listo de lo que yo nunca seré. Hace 3 días, Mateo me llamó. Su voz era la misma que la de aquella noche de hace 6 años. Plana. Fría. Lucas, necesito que vengas a casa. Valeria tuvo un resbalón en la escalera. Se golpeó la cabeza. Es un lío, amigo. Ven a ayudarme a limpiar. Me quedé helado. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar el pecho. No fui. Apagué el teléfono. Me encerré en mi departamento con llave y puse un mueble tras la puerta. Pasé la noche temblando, esperando que el mundo se acabara. Al día siguiente, las noticias locales informaron de un incendio en la casa de Mateo. Dijeron que fue un cortocircuito. Encontraron 2 cuerpos. El de Valeria y el de Mateo. El informe preliminar decía que Mateo no pudo salir a tiempo intentando salvarla. La prensa lo llamó una tragedia romántica, un hombre que murió intentando rescatar al amor de su vida. Solo yo sé que eso es mentira. Mateo no muere por nadie. Mateo quema las pruebas cuando ya no puede controlarlas. Pero aquí está lo que no me deja dormir y por lo cual estoy escribiendo esto en una cuenta desechable desde un cibercafé a 3 ciudades de distancia. Ayer recibí un sobre por debajo de mi puerta. No tiene remitente. Adentro hay una sola cosa, una llave. Es la llave de la caja de madera que robé del jardín de Mateo, la que yo mismo forcé y dejé en mi armario. Y hay una nota, con una caligrafía que conozco perfectamente, pero que no pertenece a Mateo. Es la letra de Julia. Gracias por no decir nada, Lucas. Ahora es mi turno de cuidarte. He vuelto a mi departamento y la caja de madera ya no está en el armario. En su lugar, hay una foto nueva. Es una foto mía, tomada anoche, durmiendo en el sofá con la puerta trancada. No sé quién murió en ese incendio. No sé si Mateo realmente está muerto o si Julia nunca estuvo en ese bosque. Lo único que sé es que alguien me está observando, alguien que sabe exactamente lo que hice esa noche hace 6 años, y esa persona no quiere que vaya a la policía. Quieren que siga siendo su mejor amigo para siempre. Siento que cada ruido en el pasillo es el final. Cada vez que el teléfono suena, espero oír su voz. He arruinado mi vida por una lealtad que nunca existió, y ahora soy el prisionero de alguien que no tiene rostro, pero que tiene mis mismos pecados. No busquen esta historia en las noticias. No busquen los nombres. Probablemente ya habrán cambiado para cuando alguien lea esto. Solo quería que alguien supiera que, a veces, cuando ayudas a enterrar un secreto, el secreto se asegura de enterrarte a ti también. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Si voy a la policía, confieso un encubrimiento de asesinato, o 2. Si me quedo callado, sigo viviendo bajo la mirada de quien sea que esté ahí fuera. Estoy atrapado en una mentira que ya no es mía, pero que me pertenece por completo. Tal vez la próxima foto sea de mi funeral. El problema de las mentiras es que tienen vida propia. Crecen, mutan y, tarde o temprano, exigen ser alimentadas. Me quedé mirando esa nota durante horas. La caligrafía de Julia era inconfundible, las S ligeramente alargadas, el trazo firme pero elegante. No tenía sentido. Yo mismo sentí el peso de su cuerpo envuelto en esa alfombra. Yo mismo escuché el sonido de la tierra golpeando el bulto en el fondo de la fosa. Mis manos, las mismas que ahora tiemblan sobre el teclado, cavaron ese agujero. Pasaron 3 días en los que no salí de mi casa. El hambre desapareció, reemplazado por una náusea constante. Revisé cada rincón de mi departamento buscando micrófonos, cámaras, cualquier cosa. No encontré nada, pero el silencio se sentía pesado, como si el aire tuviera oídos. Al 4.º día, no pude más. Necesitaba saber qué había en ese bosque. Necesitaba confirmar que Julia seguía donde la dejamos, o de lo contrario, me volvería loco. Manejé durante 2 horas, evitando las autopistas principales, mirando por el retrovisor cada 30 segundos. La paranoia me hacía ver el mismo coche gris en cada cruce. Llegué al claro del bosque cuando el sol empezaba a bajar. Todo se veía igual, y a la vez, terroríficamente distinto. La naturaleza había hecho su trabajo, la maleza había crecido sobre el lugar donde cavamos, borrando cualquier cicatriz en la tierra. Tomé la pala que traía en el maletero y empecé a cavar. El esfuerzo físico me ayudó a despejar la mente por un momento. Golpeaba la tierra con rabia, con desesperación. Rizaba para encontrar algo, cualquier resto que me confirmara que el pasado estaba muerto.
Cavé durante 1 hora hasta que la pala golpeó algo que no era piedra ni raíz. Era plástico negro. Me arrodillé y empecé a apartar la tierra con las manos. Rompí el plástico con un cuchillo. Lo que vi dentro me hizo caer de espaldas, jadeando. No había un cuerpo. No había restos óseos ni ropa descompuesta. Dentro de la fosa había 6 maletas grandes de plástico, llenas hasta el tope con fajos de billetes de alta denominación, envueltos en film transparente para protegerlos de la humedad. Y sobre los billetes, una pequeña grabadora de voz con una nota pegada: dale al play, Lucas. Mis manos estaban cubiertas de barro y sangre de las ampollas que se habían vuelto a abrir. Le di al botón. La voz que salió de los altavoces no era la de Mateo. Era la de Julia, tranquila, casi divertida. Hola, Lucas. Si estás escuchando esto, significa que finalmente tuviste las agallas de volver. O que la curiosidad pudo más que el miedo. De cualquier forma, gracias por el trabajo duro. Cavar este agujero fue la parte más difícil del plan, y me alegra que tú y Mateo lo hicieran por mí. Me quedé helado. La grabación continuó. Mateo pensó que me había matado. Fue fácil fingirlo, un poco de preparación, la dosis justa de sedantes y una puesta en escena dramática. Él siempre fue tan previsible. Tan pronto como sintió que me perdió, su primer instinto fue llamarte a ti. Sabía que tú lo ayudarías. Eres el amigo perfecto, Lucas. El tipo de persona que no hace preguntas porque tiene demasiado miedo de las respuestas. Hice una pausa, tratando de respirar. El bosque parecía cerrarse sobre mí. Ese dinero, continuó la voz de Julia, pertenecía a la empresa de seguros donde tú trabajabas, Lucas. ¿Recuerdas aquel error de sistema de hace 6 años que nunca se explicó? Yo lo planeé. Mateo me ayudó a moverlo, creyendo que era nuestro fondo para escapar juntos. Pero yo no quería escapar con un hombre que tiene el temperamento de un niño pequeño. Quería el dinero y quería mi libertad. Así que hice que él creyera que me había asesinado. Hice que tú me enterraras, o al menos, que enterraras las maletas, para que el dinero estuviera seguro hasta que el calor desapareciera. La grabación se cortó con un pequeño pitido. Debajo de la grabadora, encontré un último sobre. Tenía fotos. Fotos de Mateo y Valeria en la casa, pero tomadas desde el interior. Fotos de Mateo bebiendo, de Mateo gritando. Y una foto de la noche del incendio. En la foto del incendio, se veía a una mujer de espaldas observando cómo la casa ardía. No era Valeria. Era Julia. Lo entendí todo en ese momento. Julia nunca se fue. Se quedó en las sombras, observando cómo Mateo intentaba rehacer su vida, esperando el momento justo para deshacerse de él y de su reemplazo. El incendio no fue un accidente, ni tampoco un arranque de locura de Mateo. Fue Julia limpiando los cabos sueltos. Y ahora, el único cabo suelto que queda soy yo. He vuelto a la ciudad. Las maletas siguen en el bosque, no me atreví a tocarlas. Siento que ese dinero está maldito, manchado con la sangre de Valeria y el destino de Mateo. Pero ahora sé por qué recibí esa llave. Julia no quiere matarme. No todavía. Quiere que cuide el dinero. Quiere que sea su guardián, su coartada viviente en caso de que algo salga mal. Ella sabe que no puedo ir a la policía sin confesar que ayudé a enterrarla, lo que me vincula directamente con el fraude del seguro y con la desaparición original. Anoche, mientras intentaba dormir, escuché un mensaje de texto. No tengo el número guardado, pero el mensaje decía: el 10% es tuyo por las molestias, Lucas. Compra algo bonito para tu nuevo departamento. Te estaré viendo en la mudanza. He empezado a empacar. No porque quiera, sino porque entiendo el mensaje. Si me quedo aquí, soy un blanco fácil. Si me muevo, ella me seguirá. Ella no es una víctima y nunca lo fue. Es el arquitecto de esta pesadilla y yo soy solo un peón que ella aprendió a mover antes incluso de que yo supiera que estábamos jugando. Lo más aterrador es que, una parte de mí, siente alivio. Alivio de que no sea un fantasma lo que me persigue, sino una mujer de carne y hueso. Pero luego recuerdo la mirada de Valeria y el fuego de la casa, y me doy cuenta de que un fantasma habría sido mucho más compasivo. No sé cuánto tiempo me queda antes de que ella decida que ya no soy útil. Por ahora, solo puedo escribir esto y esperar que alguien, en algún lugar, entienda que a veces la persona que crees estar protegiendo es la que ya ha cavado tu tumba, mucho antes de que tú tomes la pala. Si alguien ve a una mujer que se parece a Julia en una ciudad pequeña, con una sonrisa que no llega a los ojos, por favor, corren en dirección opuesta. Y no confíen en sus amigos. Nunca sabes qué secreto están dispuestos a enterrar contigo. Cerraré esta cuenta ahora. Creo que he escuchado un coche.